Dios le bendiga, mis hermanos, y bienvenido a esta clase de discipulado con tu hermano Amos o con tu brother Bo. Pues hoy, hermanos, yo estoy muy emocionado, muy animado para entrar en el tema de hoy. El título de la clase de hoy es Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Jesucristo inició predicando diciendo, hermanos, arrepiéntense porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Cuando Cristo vino predicando, hermanos, el mensaje que Él traía de la gloria era el mensaje del reino de los cielos o el reino de Dios. Él traía una invitación a entrar en este reino, hermanos. Y es muy hermoso, hermanos, para entender que Él vino de la gloria para traer la invitación personalmente a nosotros y para abrir la puerta de este reino a nosotros, siendo el rey del reino. Él tenía la autoridad dado a Él por su Padre para entregar a nosotros esta invitación tan lindo, tan hermoso, tan necesario, hermanos. Y vamos a iniciar, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquí encontramos una historia muy linda, hermanos, entre Jesucristo y un hombre se llama Nicodemo. Vamos a iniciar en versículo 1. Dice en versículo 1 que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Era un jefe de la religión, un maestro de los maestros en Israel, uno bien preparado, bien estudiado. Y él vino a Jesucristo, hermanos, y dice en versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y aquí, hermanos, es algo muy maravilloso a escuchar. Este hombre, Nicodemo, un hombre muy preparado, un hombre muy estudiado en las cosas de Dios. Él vino, hermanos, y él vino acercando a Jesucristo, pero con mucha confusión. Era un maestro de la ley de Moisés. Era un maestro, un experto en las cosas de Dios. Pero lo que él tenía en sí mismo era una confusión muy grande, hermanos. Y él vino a Jesucristo con un corazón sincero. Yo veo que Nicodemo era un hombre de Dios, hermanos. Porque él vino no negando a Jesucristo, no acusándole para hacer algo malo, para traer otra enseñanza, para traer una cosa que no era de Dios. Más él reconoció con su propia boca, yo sé que tú vienes de Dios. Yo sé que tú vienes de Dios, porque ¿quién puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios, si no es de Dios? Entonces, él vino con un corazón, pues, reconociendo que Cristo vino del Señor. Pero él también traía la confusión porque con todo su estudio, él tenía una expectativa que un día el Mesías iba a llegar, pero viendo a Jesucristo y viendo las señales y escuchando las palabras de vida que él entregaba al pueblo, él quedó muy confundido porque Jesucristo no vino en la forma que él esperaba. Entonces vino a Cristo declarando su confusión a través de la frase que él inició la práctica, con lo cual él inició la práctica. Y ¿saben lo que dice, hermanos? Él traía una mentalidad que tenía todos los judíos. Tras tantos años de vivir, hermanos, en el antiguo pacto, ellos tenían una mentalidad contractual. Los judíos tenían una mentalidad contractual con Dios, hermanos, sin consecuencias y ni transformaciones internas. Y voy a explicar lo que apenas yo dije.
Cuando Moisés ya recibió la ley del Señor y entregó al pueblo de Israel, y ellos escuchando todo, ellos dijeron con su propia boca, todo lo que usted ha dicho lo haremos. Y de allí Moisés tomó la mitad de la sangre de los sacrificios que murieron en el altar, y él roció el pueblo. El pacto de Dios fue firmado con ellos. Y en realidad, en este momento, en lo que ellos recibieron, hermanos, recibieron una lista de ley, una lista de ordenanzas. Ellos recibieron las leyes y los mandamientos. Y ellos fueron obligados a obedecer a cada uno. Y si fallaban uno, el requisito era para ellos traer un animal y sacrificarlo en el altar de Dios por su pecado, por su falla en su pacto. Entonces, para ellos, a través de vivir así por tantas generaciones, tenían esta mentalidad contractual. Y ellos vieron todo así. No tenía una relación íntima con Dios, como Jesucristo vino ofreciendo, hermanos. Y es muy lindo o muy interesante, debo decir, porque, y si una persona tiene una mente contractual con Dios como tenían ellos, y si no cumplieran su parte del contrato, ya recibieran la multa por fallar. Era algo en su contra. Y para quitar la cosa en su contra, ellos fueron responsables a traer un animal y sacrificarlo en el altar, traer una ofrenda de tanto dinero para cumplir con todas estas cosas, para quitar, hermanos, la multa de su cuenta. Entonces era algo contractual. Obedecieron, fallando, ya, aquí en la multa, aquí es como quitar la multa, y así lo hicieron ellos por tantas generaciones, hermanos. Y esta cosa era de Dios, hermanos, pero era una cosa contractual. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo leyendo, hermanos, en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, escrito por nuestro hermano Pablo en capítulo 4, yo quiero leer una cosa como Pablo explicó, porque mira, la ley vino de Dios, la ley tenía su propósito, aún la ley llevaba su propia gloria. Era una gloria temporada, era una gloria que estaba acabando desde el día que fue entregado al pueblo de Israel. Pero era de Dios. Y tenía su razón el Señor en porque Él entregó la ley a Israel. Y sabe que una de las razones más grandes es para enseñarnos que nosotros no podemos hacer todo perfecto en nuestra propia fuerza delante de Dios. Él nos entregó la ley para mostrarnos nuestra propia debilidad, que aun cuando deseamos hacer gente obedientes, gente buenos y rectos, y vamos a hacerlo con nuestra propia fuerza, con toda buena intención, lo que encontramos es que no podamos, hermanos. Tenemos un límite y siempre andamos fallando en un punto a otro. Y voy a leer lo que escribió Pablo aquí. La Biblia dice en versículo 1, capítulo 4 de Gálatas: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del Señor, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, a fin, hermanos, de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos, hermanos, la adopción de hijos. Aleluya. Porque ustedes son hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Esta palabra Abba es griego por padre. Entonces, en realidad, lo que está dicho aquí es Padre, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero
por medio de Dios. Aleluya, hermanos. Es muy lindo lo que encontramos aquí, hermanos, porque no quiero que nosotros pensamos que la ley que vino a Moisés por Israel y los judíos era una cosa mala. No era malo, era de Dios. Era algo santo, era algo glorioso, era algo muy lindo y poderoso por la gente que andaba en ese pacto con el Señor. Pero también Pablo entendía y escribió a nosotros que este pacto que fue entregado era una cosa muy temporal, hermanos. Era por un tiempo nomás y tenía su fin, tenía su vencimiento. ¿Y qué era el día de su vencimiento? Pablo hizo todo muy claro, hermano. Él dijo muy claro, cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, ¿qué era el día de vencimiento del pacto antiguo? Era el día en que Jesucristo entró en el mundo, hermanos. Era el día en que Jesucristo andaba ministrando. Era el día en que Jesucristo llegó al fin de su vida aquí en este mundo como hombre en la cruz, dándose como un sacrificio perfecto. Allí, hermanos, es cuando Cristo inició el pacto nuevo con su propia sangre, como apenas hemos estudiado. Y es muy hermoso eso, hermanos. En Hebreos 10:11, miren lo que dice el autor aquí, hermanos. Dice, pues ya que en la ley solo tienen la sombra de los bienes futuros. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede. Por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, a ser perfectos a los que se acerquen, hermanos. Entonces aquí en Hebreos la Biblia nos hace todo claro diciendo que la ley es la sombra nomás de algo más mejor viniendo, algo más mejor para llegar. Hermanos, ¿y quién fue la mejor cosa por venir? Jesucristo, mandado por el Padre Celestial por nosotros, para entregar a nosotros un pacto nuevo, un pacto más mejor, un pacto con su propia gloria que no está acabando. Es una gloria eterna. El pacto de Jesucristo a través de su sangre. Este pacto nunca va a acabar. Es para la eternidad, para nochipa, como dicen mis hermanos en México que hablan náhuatl, para nochipa, para eternidad, para siempre. Entonces Dios, hermano, dio la ley, pero con el entendimiento es por un rato nomás, y de ahí voy a mandar algo más glorioso, más perfecto y más santo, más bueno en cada forma, hermanos, que no va a acabar luego, que va a quedar por la eternidad. Y quiero seguir, hermanos, en versículo 3, capítulo 3, en el Evangelio de Juan. Seguimos en este encuentro con Jesucristo y Nicodemo. Qué hermoso, hermanos, la práctica que ellos tenían. Y en capítulo 3, versículo 3, Cristo le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, hermanos, no puede ver el reino de Dios. Entonces hay que fijar, hermanos, en la palabra de Jesucristo. Tal vez tú tienes sus años andando con el Señor, conociendo el Evangelio, y para nacer de nuevo, este lenguaje es algo que ya ha conocido por mucho tiempo. Pero en este momento con Nicodemo nunca había escuchado una cosa así. Me imagino que este dicho nunca había hablado en toda la historia de la humanidad, porque es una locura hablando de la naturaleza. Y Nicodemo, siendo un hombre muy estudiado, quedó muy confundido, me imagino, aún más confundido todavía. Y él ya contestó a Cristo en versículo 4 diciendo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es buena pregunta, ¿verdad? Ese hombre Nicodemo, siendo estudiado, inteligente, un hombre muy grande, ya tenía un cerebro que funcionaba muy bien, él entendía en lo que está hablándome Cristo, Jesús. Es una locura. ¿Cómo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Entrando en mi mamá de nuevo, siendo ya grande? Híjole.
Increíble pensar en eso. Pero su pregunta, hermanos, era bien bueno y él lo puso a Cristo. Pero Cristo le contestó. Dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiero tomar unos momentos, hermanos, para hablar sobre estos dos puntos que está mencionando Jesucristo, que está requerido para una persona a entrar en el reino de Dios. La primera cosa que Cristo dice que es requerido, que es que una persona nace del agua. Nace del agua. ¿Y cómo es nacer del agua, hermanos? Pues este es el nacimiento de la humanidad. Es como cualquier persona que vive en este mundo, en la historia del mundo, tienes que entrar a ser un ser humano adentro de este mundo. Todos nacen del agua, hermanos. Y lo que Cristo hablaba en este momento, hermanos, Él está presentando una verdad revolucionaria, hermanos. Completamente nueva, de su nuevo pacto. Debes nacer de nuevo. Pero él no dejó hablar sobre el requerido a nacer del agua, a nacer a través de la naturaleza. Y hablando de nacer del agua, hermanos, es algo muy científico. Es muy lindo que Cristo habló esta palabra exactamente así. Yo estaba estudiando sobre esta cosa, nacer de agua, y leí en línea, hermanos, en el internet, sobre unos estudios científicos, y escribí una cosa aquí, y dice, cuando llegue el momento de que nazca el bebé, el saco amniótico se rompe y sale el líquido amniótico. Un saco amniótico o bolso de agua es un saco lleno de líquido que rodea el feto durante el embarazo. Que rodea al feto durante el embarazo, protegiéndolo. Así es como nosotros fuimos formados como bebés adentro de nuestras madres, adentro de una bolsa de agua. Y cuando es tiempo para aliviar la mujer, esta bolsa se rompe, hermanos, y se corre el agua, y el niño va saliendo, o la niña va saliendo. Así es como todos entran en este mundo. Y si viene a través de un cesárea, todavía está dentro de bolsa del agua, y ese tiene que ser rompido para sacar el bebé en esta manera. Entonces, de todas maneras, hermanos, nadie nace sin pasando por la bolsa del agua. Entonces, qué lindo es entender que Cristo no quería hablar mal del nacimiento de naturaleza. Él lo incluyó en el proceso, pero nada más es un parte. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Por qué es importante reconocer este nacimiento de agua? Porque yo, siendo grande ya de 52 años, híjole, soy grande. Yo tengo mi mamá y mi papá, gracias a Dios, todavía ya están vivos, participan con nosotros en el ministerio, en todo lo que hacemos, están por nuestro lado. Y ya llevamos muy bien, hermanos. Tenemos una hermanidad, una amistad, un amor en Dios, hermanos. Y es muy lindo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando yo nací, yo no tuve una plática con ellos diciendo, ¿sabe qué? Yo quiero nacer. Yo quiero ser hecho. Yo quiero que me fabriquen a través de tener sus relaciones sexuales, y yo quiero nacer. Y yo no escogí a ellos para ser mis papás. Ya nosotros sabemos, así es, no es como sucede. Ellos decidieron a tomar relaciones entre ellos mismos, y a través yo fui formado, y mi mamá me llevó adentro de su vientre en este bolsa amniótico, hermanos, y de ahí yo nací como todos. Pero no era por mi voluntad, no era por mi propia decisión, mucho menos por mi propio deseo. Otra gente decidieron por mí a traerme a este mundo, y Dios puso su bendición de vida en mí para hacerme un ser viviente. Pero a través de ellos yo entré en este mundo. No era por mi propia voluntad.
Es importante para entender, hermanos, porque lo que Dios quiere es que nosotros miramos a Él con nuestro propio deseo y corazón, pidiendo de Él por una vida nueva. Vamos a leer. Y ahora, hermanos, vamos a leer sobre naciendo del Espíritu. Jesucristo dijo, es necesario que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios, hermanos. Y el que no lo hacen los dos, no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer del agua, tienes que ser un ser humano, y tienes que nacer del Espíritu. Entonces son dos requeridos, dos cosas pedidos de Dios por nosotros a entrar en su reino. Uno, no pudimos decidir por nuestro mismo, naciendo del agua. Pero ahora vamos a hablar de naciendo del Espíritu. Y sabe que cuando miramos cómo es nacer de nuevo, yo creo que volviendo al capítulo 1 del Evangelio de Juan, podemos escuchar la explicación de Jesucristo de lo que íbamos a leer luego en capítulo 3. Y la Biblia dice aquí, hermanos, en capítulo 1, algo muy lindo, versículo 12. Dice, pero a todos los que recibieron, hablando de Cristo, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. En versículo 13 dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué es la diferencia de nacer del agua y nacer del Espíritu? La primera cosa, hermanos, más importante para nosotros a entender es que cuando nacimos del agua no es por nuestra voluntad, pero cuando nacimos del Espíritu es porque nosotros mismos hemos decidido por nuestro mismo. Yo quiero entrar en este reino, yo quiero nacer de nuevo. ¿Y cómo nacimos de nuevo? A través de recibir y creer en el nombre de Jesucristo. A recibir y creer en el nombre de Jesucristo. Y cuando hacemos eso, hermanos, algo sobrenatural pasa en nosotros, hermanos. Y nacimos a través del Espíritu de Dios. Y ¿sabe qué? Yo no puedo decidir por usted. Juan terminó en versículo 13 este entendimiento que nos entregó, que no nacieron de sangre. Mis papás eran los primeros a creer en Cristo en mi familia, pues mucho después mi nacimiento. Pero ¿sabe qué? Solamente por ellos a decidir a creer en Cristo y recibirle por sí mismo, no me pasó. Yo no recibí una ciudadanía del reino de Dios porque mis papás se nacieron de nuevo y entraron en el reino de Dios, y porque soy sus hijos, porque soy de su sangre, por decir, ahora yo también tengo mi ciudadanía. Así es como es en Estados Unidos. Y si alguien nace aquí, o si alguien tiene papás que son de Estados Unidos, aún naciendo en México, como yo tengo muchos hijos que nacieron en México, ellos recibieron la ciudadanía de Estados Unidos solamente porque eran mis hijos y yo soy de Estados Unidos, aún naciendo dentro de México. Y cuando uno vino de México a Estados Unidos y nace en Estados Unidos, recibieron la ciudadanía de Estados Unidos porque allí nacieron, pero también ya reciben la ciudadanía de México porque sus papás son de allí. Así es la naturaleza. Pero ¿sabe qué? El reino de Dios no es así. Nosotros no podemos nacer de nuevo a través de la sangre de ser humano, a través de la descendencia de la humanidad. Así no es, hermanos. Y Juan lo dijo. Ni la voluntad de la carne. Y ¿sabe qué? No es porque yo decido, yo quiero estar adentro del reino de Dios, ahora yo soy del reino de Dios y voy a hacer mi propio pasaporte para estar adentro de este reino, por decir que yo puedo entrar en el reino de Dios, hermanos. Y no es por la voluntad del hombre. Yo no puedo decidir por otra persona. Yo no puedo decir, mira, yo quiero que mi amigo sea dentro del reino de Dios, entonces voy a pedir permiso por él y a través de mi voluntad yo puedo invitarle al reino de Dios.
No es así, hermanos. Y no podemos entrar en el reino de los cielos en esta forma. Pero la religión a veces nos enseña así, hermanos. Quiere que nosotros creemos que podemos evitar una vida rendido a Jesucristo. Podemos hacer todas las demás cosas. Podemos dar ofrendas, podemos dar sacrificios, podemos participar y ser miembros de un grupo o una denominación o una religión, y con eso vamos a recibir un boleto para entrar en el reino de los cielos. Pero así no funciona, hermanos. Es un engaño, es una mentira. Tenemos que nacer del Espíritu, y este solamente pasa cuando nosotros decidimos por nuestro mismo a recibir a Jesucristo y creer en su nombre y en todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, siendo el Cordero de Dios, siendo el Cordero sin defecto, perfecto, dando su sangre a pagar el precio de nuestros pecados, limpiándonos de nuestra maldad. A través de esto, hermanos, es cuando recibimos el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y a hacernos el tabernáculo del Señor. Y es muy lindo, hermanos, para entender eso. Y ¿sabe qué, hermanos? La mentalidad de religión que lleva mucha gente en este mundo existía en el día de Cristo, y existía dentro de los judíos que andaba en el pacto de Dios a través de la ley de Moisés, pero por falta de intimidad con el Señor, llegaban muchos de ellos a ser muy religiosos. Y en el Evangelio de Juan, en capítulo 6, ellos vinieron a Jesucristo y ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer? Tenían la mentalidad contractual. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué sacrificio damos? ¿Qué tanto dinero damos? ¿En qué lugar, dónde tenemos que llegar para hacer la obra de Dios, para estar bien con Dios? Ellos todavía pensaron, hermanos, que para estar bien con Dios, ya ellos tuvieran que cumplir con muchos requisitos. Pero Jesucristo le contestó con el entendimiento del reino de Dios, con el requisito del reino de los cielos. Y Él nos dijo en versículo 19, esta es la obra de Dios, que creen en Él que ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creen en que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creen en Él que Él ha enviado. Ellos querían otra lista de ordenanzas, otra lista de leyes para saber cómo cumplir con Dios. Tal vez vamos a creer en tu Cristo, pero no puede ser tan fácil como solo creer. Entonces, danos la lista. ¿Qué son los requisitos? ¿Qué cosas tenemos que evitar? ¿Qué cosas podemos no hacer? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué tanto dinero? Vamos a seguirte porque vemos sus señales, pero todavía su mentalidad, hermanos, era una mentalidad contractual. Y Jesucristo vino para romper esta mentalidad en la humanidad que encontraba Él. Él vino para decir, no, la obra de mi Padre es creer en Él que Él ha enviado. Y yo soy Él. Es muy lindo todo eso, mis hermanos. Y volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 3, 15, miren lo que dice. Porque en este encuentro con Nicodemo, Cristo empezó a darle entendimiento. El hombre, yo veo que era un hombre de Dios, un corazón sincero. Él quería entender, él reconoció su confusión, reconoció que Dios estaba presente con ellos, pero él no entendía porque era contra todo lo que él había imaginado, hermanos. Pero vino a Jesucristo. Y este es lo lindo, hermanos. No es malo para tener confusión cuando hemos pensado en una forma o hemos tenido un concepto en nuestra mente que Dios es así y Cristo es así. Ese no nos hace malo. Lo que debemos hacer cuando sentimos confusión porque pensamos en una forma pero estamos viendo otro, debemos venir a Jesucristo. Debemos acercar a Él que ha hecho todo y a Él que tiene deseo para explicarnos su corazón. Él que tiene deseo para darnos entendimiento a través de su palabra. En Salmos, una de las cosas que yo apenas leía en el libro de Salmos, hermanos, es que decía eso, dame entendimiento según a su palabra. Dame entendimiento según a su palabra.
Y yo he andado orando este versículo mucho, hermanos, porque yo quiero entendimiento, pero no entendimiento de este mundo, no entendimiento de religión o del hombre. Yo quiero el entendimiento de Dios a través de su Espíritu y a través de su palabra. Entonces Nicodemo hizo lo correcto. Vino a Jesucristo buscando respuesta. Vino a Jesucristo buscando revelación. Vino a Jesucristo buscando entendimiento. Y él siguió dándolo en capítulo 16, el versículo muy famoso en capítulo 3 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna adentro del reino de los cielos, adentro del reino de Dios, hermanos. Y Nicodemo, hermanos, siendo un hombre muy entendido, preparado, escuchaba muchas cosas en este encuentro que nunca había escuchado otro ser humano en toda la historia de este mundo. Pero Dios habló muy directo a través de la boca de su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna, hermanos, solo pertenece al reino de Dios. No puedes encontrar la vida eterna por ningún otro lado. Jesucristo dijo en Juan 14, más luego en este evangelio, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para nacer de nuevo, ¿cómo nacimos de nuevo? A través de recibir y creer en Jesucristo. Y ahí es donde ya recibimos el Espíritu de Dios. Ahí es donde recibimos la vida eterna. Ahí es donde nosotros entramos en el reino de Dios y recibimos nuestra ciudadanía, hermanos. Y es solo por creer. Fe en Cristo, fe en nuestro Padre Celestial por su gran amor, por nosotros, mandando su Hijo a este mundo y a la cruz para reconciliarnos a sus brazos adentro de su reino, haciéndonos hacer sus hijos. Como vuelvo a leer en Gálatas capítulo 4 y en versículo 5, miren lo que dijo Pablo, porque él vino después Jesucristo en este mundo y él tenía mucha revelación, llegó a entender los misterios del evangelio, porque él tenía un corazón a conocer a Dios, acercaba a Dios, buscaba a Cristo, y el Espíritu Santo enseñaba y dio mucha revelación a Pablo, y él también quiere darlo a usted, él quiere darlo a mí. Lo que él esperaba es un deseo, un anhelo en nosotros, un hambre, una sed para acercar a Dios, pidiendo, buscando. Yo estoy confundido, pero tú tienes la respuesta de Dios. Entonces yo vengo para presentarme delante de usted conociendo que usted es Dios, pero yo quiero saber, yo quiero entender el misterio de su evangelio, el misterio de la vida eterna, el misterio de su amor tan grande y tan profundo. Vengo a ti, Señor. Pero termino aquí diciendo en Gálatas 4:5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Aleluya. Porque ustedes son hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre, Padre, Padre. Hermanos, así es para nacer de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, hermanos, recibiremos. Cuando nacimos de nuevo, hermanos, recibimos la adopción de hijos, hermanos. Ya recibimos el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Nacimos del Espíritu. Así es para nacer de nuevo. Cuando creemos y recibimos a Jesucristo, Dios nos llama hijos. Él pone el Espíritu de su Hijo Jesucristo dentro de nosotros, y esta es la cosa que nos lleva adentro del reino de los cielos, dándonos a nuestra ciudadanía, hermanos.
Y yo le animo, hermanos, con estas palabras, porque Cristo es bueno. Él es bueno con nosotros. Y Jesucristo vino, hermanos, no para castigarnos y condenarnos, vino para enseñarnos cómo podemos entrar en este reino de los cielos, cómo podemos recibir la vida eterna, cómo podemos estar reconciliados a los brazos de nuestro Padre. Y sabe que, hermanos, es solo a través a recibir y creer en el Hijo Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma, y cada cosa que habla contra eso es del diablo, es un engaño para desviarle y llevarle al infierno. Y lo reprendimos esta mentira cuando llega, porque ya estamos escuchando la verdad. Vamos a recibir y creer en Jesucristo. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Hasta el próximo clase. Nos vemos.